Amigos de Flaxo Radio, bienvenidos a Flaxo Especiales este lunes 8 de junio de 2020. El tema que nos convoca es el racismo en tiempos de pandemia, caso George Floyd. Nuestra invitada es la doctora Gayne Villagómez Baire, abogada, magíster en género y desarrollo. Cuenta con 3 diplomados en derechos humanos de las mujeres. Es cofundadora de la Coordinadora Política de las Mujeres. Consultora e investigadora en temas de género y derechos humanos de mujeres, niñez y diversidad sexual. Cuenta con varias publicaciones que son un aporte significativo a los derechos humanos en el Ecuador. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarle. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto poder hablar sobre estos temas tan importantes el día de hoy. Así es, bienvenida y muchas gracias por estar acompañando esta tarde en esta entrevista. El asesinato de George Floyd el 25 de mayo y mañana su sepelio, ¿es un espectáculo para las masas o fue un revivir la brutalidad ya casi olvidada de la era de los linchamientos de personas negras en Estados Unidos? Le escuchamos. Bueno, tenemos que pensar que el racismo es una situación que viene desde hace 400 años, no es en nuestra era moderna, sino desde hace 400 años. Perdón. Y ha implicado que pues tenga momentos en que se ha expresado de manera muy brutal, como fue al principio con la esclavitud, después con los linchamientos por parte del Ku Klux Klan, y ha tomado formas un poco más sutiles ya desde el siglo pasado, pero sigue significando violencia, exclusión, maltrato a una parte de la población de Estados Unidos, y obviamente es una población que está excluida, que vive en mayor pobreza y que por eso mismo, por tener condiciones de vida menos beneficiosas y de menor calidad, han estado mucho más expuestos a la violencia de la policía. La violencia policial es un hecho en Estados Unidos contra todos los grupos sociales, contra los latinos, contra los pobres, contra los negros. En este caso vemos que la brutalidad de la policía llegó a colmar a la población porque no son hechos aislados, sino que es un sistema que funciona de esta manera y que ellos tienen como determinado este tipo de mecanismos para supuestamente repeler la violencia de los ciudadanos, pero siempre hay un abuso de estos medios, especialmente con la población, que en este caso es la población negra. Entonces, sí, justamente, querida Gayne, allí valdría intercalar el siguiente comentario, que por 9 minutos, frente a una cámara de televisión, el mundo contempló la muerte de George Floyd en Minnesota. ¿Fue un asesinato por racismo? ¿Y la sentencia cierra el caso? Sí, claro, fue un asesinato por racismo. Yo vi todo el video y él nunca puso resistencia, sino que el momento de entrar al carro él estaba con un sofoco y por eso lo lanzan afuera a la calle y hay 3 hombres que le pisan, le prisionan y uno de ellos lógicamente lo hace sobre su cuello. Entonces, esto fue deliberado porque él estaba suplicándole al policía que no podía respirar y le dijo varias cosas. Inclusive fue tan amable con él, le decía, por favor, no puedo respirar. No puedo respirar. Y le dijo varias cosas. Él estaba esposado, además. En los videos anteriores se observa que ya estaba esposado, es decir, no constituía un elemento peligroso para huir o escapar de inmediato, si estaba esposado. No, para nada. Además, le estaban persiguiendo por la supuesta falsificación de un billete de $20. Es decir, no es la gravedad de los hechos, sino es el racismo que funciona como una forma de control sobre una parte de la población.
y quieren tener un control sobre los pobres, porque saben muy bien, y sabemos que en estos momentos que estamos viviendo, además la pandemia, que la intranquilidad, el descontento de la población más excluida va a crear manifestaciones, protestas, van a venir marchas de miles de personas. En cualquier parte del mundo esto pasa. Entonces es una forma de advertencia a los demás y de control. Es para infundir. Justamente, querida Gaine, la violencia exacerbada de los manifestantes en Minnesota, en Nueva York, en Washington, ¿qué mensaje deja a las autoridades y al mundo entero? Bueno, primero hay que aclarar que las manifestaciones en general son pacíficas. Si han habido actos de violencia o se han extralimitado, muchas veces se debe a personas infiltradas que el sistema usa para que puedan ejercer la violencia contra los manifestantes pacíficos. Por otro lado, se puede entender la indignación de la gente, sí se puede entender. Lógicamente, no está bien estos actos extremos de violencia o utilizar los mismos actos de violencia que ejercen en contra de tu pueblo, que lo hagas en contra de otras personas. Eso no está bien. De todos modos, la mayoría de personas lo han hecho de manera pacífica. Y no es un asunto solo de la policía. El racismo es un sistema político, social y económico. Hay un racismo económico extremadamente grave. Los negros viven en su mayoría, la mayor parte, en barrios donde no tienen todos los servicios públicos, no tienen servicios de calidad. En esta pandemia, quienes más han muerto es la población negra. Justamente, a renglón seguido se produce la indignación ciudadana del mundo entero por videos que muestran la brutalidad policial en las protestas pacíficas en Estados Unidos. Esto quiere decir que hemos retrocedido en la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo cuando se observa que un señor de edad blanco se acerca al grupo de la policía seguramente para pasar, le empujan, se golpea, queda sangrando en un charco de sangre y se ha conocido posteriormente que el señor de 75 años ha fallecido. Es decir, ¿estamos retrocediendo en el tema de derechos? Sí, yo creo que sí se había ganado un poco en derechos, pero con la administración de Reagan se intensifican estos actos de ejercicio de más violencia contra la población por el descontento. Viene todo el neoliberalismo, la política neoliberal a implementarse y con eso, lógicamente, estas formas de violencia y de control, especialmente desde Reagan. Entonces, cada vez hay mayor retroceso en los derechos humanos. Y con Trump ha habido aún más retroceso. Es decir, las poblaciones más excluidas están sufriendo más pobreza y más exclusión, que les hacen más vulnerables al COVID o a cualquier enfermedad. De por sí, los negros y las mujeres negras en Estados Unidos tienen más afectación a su salud, en el doble que la población blanca, porque su alimentación es de menor calidad, porque no tiene seguro de salud, porque la salud en Estados Unidos es prácticamente privada, en un porcentaje de un 60% más o menos. Un 20% quizás accede a los seguros de salud pública. Por otro lado, ahora durante los pedidos por desempleo, la mayor parte de población que ha pedido esto es la población negra, porque son los primeros, son los obreros, son los trabajadores de menos pago que han sido despedidos, junto con los latinos. Entonces, los latinos también es otro sector de la población en Estados Unidos altamente afectada por la pandemia. Entonces, inclusive, el momento que ellos acceden a los servicios de salud públicos o privados, son discriminados en estos servicios. Se han visto varios casos que les mandan a la casa, pero les mandan a morir a la casa. No les dan Justamente la siguiente pregunta con respecto a eso, doctora. ¿Una de las consecuencias de estos hechos es la disminución de inclusión entre ciudadanos o para este grupo de ciudadanos?
Por supuesto, no ha habido una integración. Es que nunca ha habido en realidad. Y con esto se ha agudizado. Es decir, el neoliberalismo agudiza las crisis del capitalismo y la pandemia viene a agudizar más. Es como que abre la posibilidad de ver las verdaderas debilidades del neoliberalismo, porque el momento que tienes privatizado la mayoría de servicios, ¿cómo atiendes a la población? Tenemos una población que cada vez tiene menos acceso al empleo, porque hay miles de casos de desempleo debido a que la economía se ha ralentizado, está mucho más lenta, hay menos consumo, entonces hay mucho más desempleo, pero no hay cobertura para el desempleo, no hay cobertura para la salud de estas personas que se quedan sin seguros de salud. Entonces, la mayor parte de población afectada es la población negra, es uno de los sectores más afectados. Hablemos ahora de lo que ocurre en América Latina. ¿Hay menos racismo en esta región del planeta? Yo no considero que hay menos o más racismo, pero sí me parece que la manera de manifestarse el racismo en Estados Unidos es más brutal, porque tiene los mecanismos legales, es decir, hay un sistema policial, hay un sistema político, hay un sistema social que está basado en el racismo, porque Estados Unidos fue fundado sobre la esclavitud y sobre el considerar a los negros menos que seres humanos. Antes inclusive tenían menos impuestos, se les cobraba menos impuestos y tenían menos representación en el Congreso porque se les consideraba las 3/4 partes de un ser humano. Aquí los mecanismos no son tan abiertos, pero también existe el racismo porque fuimos fundados también como como nación moderna sobre el racismo que venía de Europa. Entonces, esa era la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es la realidad de los afroecuatorianos? ¿Se respetan sus derechos? En absoluto, o sea, los afroecuatorianos son pagados menos, viven en una provincia en que es la más pobre del Ecuador, y además es una población que está como guetizada, es decir, se ubica la mayor parte en Esmeraldas, porque saben que salir fuera de Esmeraldas y al resto del país es mucho más complicado conseguir trabajo. Además, es muy fácil ver y verificar que los negros y las negras ocupan los trabajos más descalificados, es decir, que no se necesita calificación de mano de obra, los peor pagados, y ellos son los que ocupan, digamos, el nivel más bajo de la pirámide social. Y no es por falta de capacidad, no es porque no pueden desempeñarse, porque ese es el falso mito, que eres pobre porque no tienes capacidad, eres pobre porque no tienes acceso a igualdad de oportunidades, porque no tienes los medios, porque no tienes calidad de los servicios públicos, porque no tienes servicios públicos. Tenemos, doctora, miedo a lo diverso, miedo a una sexualidad distinta, miedo a lo diferente, miedo a las personas con discapacidad, a las discapacidades en general, miedo a las razas diferentes. ¿Por qué ocurre esto en el ser humano? ¿Por qué tenemos todos estos miedos que salen de lo que nos han establecido o se considera como normal? Todo lo que está fuera de lo normal le tenemos miedo. ¿Por qué? Yo creo que el miedo viene de una cultura y de una política en que hay un escritor ecuatoriano que no lo conocemos lo suficiente en el país, que es Bolívar Echeverría, que nos habla de la blanquitud. Y la blanquitud es el espíritu del capitalismo. Y la blanquitud viene con todas las otras exclusiones por opción sexual o por identidad sexual, por género, por raza. Entonces,
se instaura un poder desde los blancos. Los blancos en todas sus, digamos, sus características y sus formas de vida se convierten en el paradigma, en el modelo para el resto de la sociedad. Y todo lo que se aleje de ese modelo es considerado de menor valor, de segundo orden. Entonces, claro, las personas LGBTI también sufren discriminación. Es decir, el capitalismo se funda en la discriminación y el racismo es cómo se manifiesta para controlar y para excluir a gran parte de la población de las oportunidades del acceso. Y también es una forma de que estos grupos de poder puedan mantener y seguir expandiendo su poder bajo seres que se vuelven dóciles, se vuelven conformistas al sistema y que ellos pueden manejar con mucha facilidad para su ventaja, ¿no? Estamos dialogando con la doctora Gaine Villagómez Bair. Ella es abogada, magíster en género y desarrollo y nos acompaña en este programa de Flaxo Especiales, donde estamos dialogando sobre el racismo en tiempos de pandemia, caso George Floyd. Doctora, ¿qué mensaje nos deja este caso justamente de George Floyd? ¿Hemos perdido miedo al COVID-19 ante estos hechos de violencia racial? Es decir, no importa morir de COVID, pero sí queremos defender que no ocurran este tipo de actos de violencia que desmerece el concepto de ciudadano civilizado. Es que el asunto es mucho más grave de lo que parece, porque si no hubiera sido por las grandes manifestaciones que han ocurrido en Estados Unidos, no se hubiera juzgado a los policías, al policía y los policías que son cómplices de este asesinato. Inclusive estaban simplemente lo separaron del cargo por 2 meses. Esa iba a ser la sanción, una sanción administrativa. El momento que comienzan a manifestarse toda la población negra en Estados Unidos, en las diferentes ciudades, especialmente en las grandes ciudades, han habido y siguen habiendo grandes manifestaciones. Es que le ponen el 3er grado de asesinato, que es un asesinato no intencional, como si el tipo no hubiera sabido lo que estaba haciendo. Después le han cambiado a asesinato en segundo lugar. Y además están juzgando a los otros 3. Pero vemos que eso no es suficiente. O sea, no es suficiente con cambiar además a los policías, porque el sistema no va a cambiar. Tendrían que cambiar todas las regulaciones y leyes que permiten a la policía usar estos actos de violencia en contra de la población, que siempre hemos visto tantos casos que son excesivos. Y por otro lado, hay una política de racismo. O sea, no es solamente un sistema policial el culpable o el que está actuando de manera independiente del resto del sistema político y social, no, es una expresión de ese sistema. Y Trump es un extremista casi fascista, es decir, él es parte de los grupos blancos de superioridad blanca de Estados Unidos, de estos grupos de poder, y él se está beneficiando, ahora siendo presidente, beneficiándose del poder para él y para sus intereses y beneficiando a sus aliados y a sus amigos, porque sabe que ellos obtienen ventajas haciendo esto. No lo hace por amistad, porque este señor creo que además no tiene sentimientos nobles como es la amistad o como es la empatía. Es decir, es una persona que está actuando desde estos intereses de la extrema derecha. Doctora, el COVID, la pandemia, nos deja algunas lecciones de vida. Con relación a este caso, ¿qué hemos aprendido? Yo creo que una de las lecciones para mí, que más me ha impresionado, más allá del asunto de salud, porque
creo que todos vamos a ser contagiados tarde o temprano, como ocurre con la mayoría de virus. El problema es ver cómo nuestro sistema de salud aquí en el país ya había sido desmantelado, ya había sido menoscabado y estaba tan débil que el momento que surge la pandemia, el país, el Estado, el gobierno no sabía cómo enfrentar y se suscitaron pues casos muy graves que se llegaron a conocer en todo el mundo, como fue en la ciudad de Guayaquil. Primero por la demora en tomar acciones y segundo porque el sistema de salud ya estaba muy debilitado, se habían despedido a cientos de médicos y de personal administrativo que es necesario también para sostener el sistema. Sin embargo, de eso tenemos aquí también una derecha que trata de emular a esta derecha extremista con discursos absurdos diciendo que el Estado todavía está gordo, que el Estado todavía es muy obeso. He escuchado esa palabra al referirse al Estado, cuando el Estado es quien propicia una actividad económica y además una protección social que es muy necesaria para la sociedad. Es decir, en momentos de crisis es cuando el Estado más tiene que dar y más tiene que proteger a la población. Pero en cambio vemos ahora que están disminuyendo, inclusive despidiendo médicos y médicas. Están despidiendo personal que se requiere, con más razón ahora. Entonces nos sentimos desprotegidos y estamos viendo las falencias del neoliberalismo con mayor claridad. Sin embargo, de eso tenemos un gobierno que sigue insistiendo en las políticas neoliberales, aún estando en un momento de crisis tan grande como estamos. Incluso se atrevieron a pagar la deuda externa cuando eso no era necesario, inclusive adelantándose al pago de la deuda externa, porque he escuchado y he verificado estos datos con analistas económicos. Entonces, estamos realmente ante una situación grave de salud y de nuestra economía. Es decir, ya peor que esto creo que no podemos llegar y no vemos que vamos a salir a flote, porque más bien vemos que cada vez estamos peor. Ahora aprobaron el acuerdo ministerial 179 para repeler, para confrontar a los manifestantes en protestas, en actos de resistencia o inclusive en reuniones, dice el acuerdo ministerial. Lo podemos analizar quizás en otra entrevista. En otra oportunidad, querida doctora. Sí, justamente. Todas estas reflexiones, amigos, amigas de Flaxo Radio, todas estas reflexiones les pueden volver a escuchar en las redes sociales de Flaxo Radio, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Queremos, estimada doctora, agradecerle por su participación y, por favor, un mensaje final sobre este tema, racismo en tiempos de pandemia. Yo tengo un mensaje muy importante que está en uno de los libros de Foucault. Dice, no hay relaciones de poder sin resistencias o sin contradicciones. Es parte de las relaciones de poder. Y esas son las resistencias reales y efectivas. Es la única manera en que la gente puede reaccionar, es manifestándose, es haciendo escuchar su voz. Eso no podemos quitarle ese derecho al ser humano. Además, es parte de nuestro derecho humano a la libertad de pensamiento. Muy amable. Gracias. Le agradecemos, doctora Gaine Villagómez Bail, por haber participado de este Flaxo Especiales. Amigos, amigas de Flaxo Radio, como ustedes saben, siempre llegamos a ustedes con la dirección de Palmira Chavero, la producción ejecutiva de Javier Macas y la conducción de quienes habla Marianela Paredes. Gracias a todos. Estaremos de regreso en una próxima oportunidad. Hasta pronto.